Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Romero Martín. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Quiero felicitarle por haber sido una de las puntuaciones más altas del Comité de Expertos, que nosotros creemos que debería ser donde se ciñera la selección, esa selección del Comité de Expertos se respetase y se ciñera la selección del Comité de Dirección, del Consejo de Administración y de la Presidencia de Radio y Televisión Española, se ciñera a quienes han seleccionado ese Comité de Expertos, entre quienes usted se encuentra. Quiero decir que aspectos de su proyecto tienen algunos caracteres únicos y creo que la idoneidad de usted para algunas cuestiones es acertada, porque tiene aspectos de liderazgo, tiene una gran trayectoria con publicaciones para el emprendimiento, incluso para el liderazgo de equipos y otras cuestiones que, aunque no parezcan muy importantes para la gestión a priori, pueden ser importantes para el liderazgo de equipos, como cuestiones de carácter personal que usted destaca tanto en sus publicaciones como en su proyecto. Pero bueno, centrándonos ya en cuestiones muy concretas, es muy llamativo que señale usted como problemática la dispersión de contenidos que amenaza la identidad de Radio y Televisión Española. Yo estoy muy de acuerdo con ese análisis que hace y luego también me interesa mucho su visión sobre los centros territoriales, porque en su proyecto hace una afirmación que es verdad. Yo, bueno, de hecho me di cuenta leyendo su proyecto que la cobertura de 2017 de los atentados en Cataluña fue una cobertura muy buena por parte de la Televisión Española, porque allí existía un centro territorial, pero posiblemente esa cobertura no podría haberse hecho en ningún otro sitio de España. Si quiere hacernos algún comentario sobre quizá en Canarias, pero querría saber alguna reflexión sobre este aspecto, sobre qué haría usted con los centros territoriales. Y muy señalable, me parece muy destacable, por si quiere hacer algún comentario en este sentido, la colaboración entre Radio y Televisión Española y la agencia EFE. Esa sí le reconozco que es una idea que tenía mi grupo parlamentario, pero la hemos visto más plasmada en su proyecto que en otros. Entonces, quería saber si quiere decirnos algo, porque pone algunos ejemplos que son muy ilustrativos de cómo, incluso compartiendo infraestructuras y equipos, pues puede sacarse una potencialidad mayor a EFE y a Radio y Televisión Española, y ambas dependen de la SEPI. Y por último, destaco su idea de la creación del canal Eñe, si quiere comentarnos algo, y por último su idea de la financiación de Radio y Televisión Española, cómo cree, por dónde cree que tendría que ir. Muchas gracias y enhorabuena tanto por su proyecto como por la puntuación obtenida en la evaluación del Comité de Expertos. Muchísimas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Romero Martín. Un gusto tenerle aquí en el Congreso de los Diputados. Bien, comprobando su currículum, está claro que es usted un hombre de la casa, ¿no? Se podría decir. Yo creo que ese es un activo, ¿no? Que debe ser valorado en su justa medida, ¿no? Puesto que, en fin, está claro que es bueno conocer las tripas, digamos, de la corporación, porque, digamos, que la complejidad de las mismas pues hace que, o se conoce ya de alguna forma a priori ese entramado, o es muy difícil actuar sobre esa misma corporación, aunque se tenga la mejor de las voluntades, ¿no? Y en ese sentido sí destaco su conocimiento técnico al respecto. Precisamente por eso le quería comenzar preguntando sobre la política laboral del ente público, algo que nos preocupa especialmente a mi grupo parlamentario, puesto que entendemos que se ha venido degradando en los últimos años. El abuso de la figura de los interinos, por ejemplo, el hecho de que las carreras profesionales pues de alguna forma no estén del todo garantizadas, y que de alguna manera pues esto haya podido desmotivar digamos una fuerza laboral como es la de Radio y Televisión Española, tan importante, ¿no? Y que ha demostrado por lo demás una competencia técnica y profesional a lo largo de estos años más que notable, ¿no?
Respecto a otras cuestiones que también tienen que ver con Radio Televisión Española y que usted seguramente conocerá también muy bien, está el tema de las externalizaciones. Como bien sabe, mi grupo parlamentario no se opone per se a las externalizaciones, pero sí creemos que ha podido haber un abuso de esta figura en estos últimos años. Y, en fin, pues me gustaría saber qué piensa usted sobre este asunto y cómo cree usted que podríamos, de alguna forma, aprovechar mejor los recursos propios que tiene la corporación. Finalmente, me voy a referir a la política de transparencia que se ha llevado a cabo en estos últimos años y cómo cree usted que se puede mejorar, dado que, como principio, pues, en fin, siempre es posible propender a una mayor transparencia, ¿no? Y finalmente, sobre esta cuestión de la manipulación informativa, ¿no? Es un tema, en fin, que en sí es un significante algo escurridizo, pero que creo que es importante, en fin, mencionar, pese a la complejidad del asunto, ya que seguramente usted necesitaría, pues seguramente un par de horas para poder hacer una exposición de lo que esto significa, ¿no? Pero al menos sí que creemos que, en fin, este asunto debe ser enfrentado dentro de la corporación sin renunciar a las subjetividades de los periodistas, puesto que esto es imposible, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de hacer un planteamiento honesto y de seguir una serie de principios deontológicos, pero no se trata de objetivar lo que no es objetivable, ¿no? Pero en todo caso, cualquier comentario en este sentido se lo agradecería. Por lo demás, mucha suerte. Gracias por sus respuestas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Romero. Bienvenido al Congreso. Le quería hacer una serie de preguntas muy relacionadas con su área de conocimiento. Usted ha sido director adjunto del programa de los desayunos de Televisión Española y me gustaría preguntarle su opinión acerca del nivel de independencia de ese programa y en general de los programas informativos de Televisión Española. Usted ha sido también editor del canal 24 Horas. Me gustaría que compartiera con nosotros su modelo de hacia dónde debería evolucionar, si es que tiene que evolucionar hacia algún sitio, el canal 24 Horas y también el canal internacional de Televisión Española, que para nuestro grupo supone pues una herramienta muy útil en la expansión de la hispanidad, de los conocimientos de lo que es España en el resto del mundo y de la construcción de la marca España. Es usted también autor de periodismo tecnológico. Me gustaría preguntarle acerca de su visión sobre cómo debería emprender o continuar el camino de digitalización en el ente y si hace falta un ayornamiento en materia tecnológica dentro de Televisión Española. Quisiera preguntarle también acerca del modelo de ingresos y cuál es su opinión sobre cómo debería ir, si deberíamos reincorporar la publicidad de Televisión Española, si la digitalización es, por otro lado, una oportunidad para generar nuevos ingresos e intentar alcanzar algún día, ojalá, un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos en Televisión Española. Me gustaría preguntarle también por la externalización de la producción y acerca de si lo que se ha producido hasta ahora tiene más que ver con la búsqueda de premiar a ciertas productoras por su cercanía a los gobiernos de turno o si realmente es que no hay talento suficiente dentro de la casa para tener que externalizarlo tanto. Mi opinión es que hay talento suficiente, pero quisiera conocer, obviamente, la suya. Y, por último, nos gustaría pedirle una evaluación sobre el estado actual de Televisión Española y, muy especialmente, sobre el desempeño de la administradora única, en 4 frentes. Me gustaría preguntarle por la calidad de la programación actual en Televisión Española. Me gustaría preguntarle por la cantidad en cuanto a audiencia y la caída del 17% que ha experimentado en estos últimos 2 años. Nos gustaría preguntarle por su opinión sobre la gestión económica del ente, de la corporación, y, por último, sobre la independencia y neutralidad política de lo que se emite desde la llegada de este gobierno al poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, bienvenido, señor Romero, a esta comisión consultiva de nombramientos del Congreso de los Diputados en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos planteando una serie de cuestiones porque entendemos que la parte en la que ustedes presentaban el proyecto, eso fue en otro momento, y ahora estas cuestiones para nosotros son muy significativas en cuanto a la información que de ustedes se pueda desprender. Quisiéramos, en primer lugar, que valorase el impacto que debería tener, a su juicio, esta elección del Consejo en Radio Televisión Española para alcanzar un estadio de estabilidad institucional y de gestión compartida en la corporación.
En segundo lugar, el aspecto que le planteamos es el de saber su opinión sobre el grado de esperanza que cabe tener para Radio Televisión Española salga de la polémica que a veces, desgraciadamente en demasiadas ocasiones, se encuentra y ayudarla, en cierto modo, a transitar por un cauce mucho más positivo y tolerante. ¿Cómo cree usted que puede contribuir a ese fin? Y por último, creemos que hay un termómetro para medir la viabilidad de Radio Televisión Española, que pasa, entre otras muchas cosas, por asentar en bases sólidas y bien acorde a su razón de ser. Es decir, le pedimos opinión sobre las demostraciones de fortaleza que cabe esperar de Radio Televisión Española para que nadie dude de su existencia y de su necesidad. El impulso de la industria audiovisual, la producción propia, los centros territoriales, la información de calidad, sobre todo en este mundo audiovisual tan complejo en el que nos encontramos y que al mismo tiempo es tan competitivo. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Romero. Agradecimiento por su asistencia y también por participar en este concurso. Lo he hecho con otros comparecientes, lo hago también con usted. La realidad audiovisual ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos. La llegada de las nuevas plataformas de televisión ha significado el incremento de la oferta, incluso muy segmentada por edades. Yo le preguntaría sobre la adaptación y transformación que considera usted que tiene que llevar a cabo la corporación para manejarse dentro de ese entorno y además mantener su condición y su objetivo de servicio público. Lo digo además que usted es un experto dentro de la casa en el ámbito de la información, cuando estas plataformas básicamente están basadas en el entretenimiento. Y le añado algo que hasta ahora me gustaría incorporar. Hasta ahora hablamos mucho en estas comparecencias de la T y de la V de la corporación, pero hablamos poco de la R. Yo me gustaría también conocer qué planes y qué objetivos tiene para el apartado del ámbito de la radio y sus distintos canales que plantea para la corporación. Gracias. Muchas gracias, señor Vicente. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Juan Manuel Romero Martín, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Muchísimas gracias a todos ustedes, señora presidenta. Muchas gracias. Voy a empezar respondiendo por orden de intervención al señor Guillermo Díaz, Ciudadanos. Hablaba usted precisamente de publicaciones. Con su permiso, señora presidenta, me he permitido traer una serie de publicaciones para que los señores diputados y la señora diputada puedan hacerse una idea de lo que producido últimamente en cuanto a todo esto que tiene relación con el proyecto RTVE. Si usted lo ve conveniente, están empaquetadas para repartir o como usted vea oportuno. Bueno, hablamos de la dispersión de contenidos. Efectivamente, los contenidos están muy dispersos y además, bueno, hay programas que se repiten y que no está muy claro cómo se hace aquello. Quizá debería organizarse una forma más clara de contenidos, incluso en los informativos. Los informativos creo que deberíamos tener una redacción única para televisión, tanto para la 1 como para el canal 24 horas, que para mí es fundamental. Yo soy, digamos, casi un hombre de canal, llevo prácticamente 15 años en el canal y lo vivo todos los colores. O sea, yo creo que eso se puede hacer. En cuanto a los centros territoriales, señor Díaz, usted decía efectivamente que no se pudieron cubrir los desgraciados atentados de Cataluña porque ahí hay un centro de producción. Esto no se habría podido producir en Extremadura ni tampoco en la parte norte, con lo cual yo lo que propongo es que haya al menos 4 centros de producción, además de Canarias, norte, sur, este y oeste. Y evidentemente en Madrid. Esto nos permitiría cubrir y tener la capacidad de reacción de llevar desde Galicia hasta Burgos o hasta Madrid o hasta donde hiciese falta los equipos que fuesen necesarios. Yo creo que los centros territoriales hay que apoyarlos y hay que darles más contenido y además, si lo hacemos bien, podemos conseguir que las comunidades autónomas paguen parte de eso. Pero hay que gestionarlo. Hablaba del convenio Radio-Televisión Agencia EFE. Yo concretamente gestioné un convenio para mi programa, un pequeño programa y muy modesto, que se ha emitido hoy a las 5:30 de la madrugada, Emprende, donde la Agencia EFE nos hacía los contenidos gratuitos.
Lo único que pedían ellos era poner la alcachofa donde ponía Agencia EFE, que a mí me parece más que razonable. Entonces, nos daban contenidos que eran totalmente gratuitos y que yo decidía qué contenidos se entregaban. O sea, es decir, no lo decidía la Agencia EFE, sino nosotros. O sea, que eso se podría hacer. Canal Ñ, yo creo que el Canal Ñ para mí es otra apuesta importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final estamos hablando de la cultura española. La cultura española no es el cocido madrileño que nos tomamos aquí, sino que es lo que se hace en León, en Burgos, en Cataluña, en el País Vasco, en todas las autonomías, y eso es lo que hay que difundir, y yo creo que es una apuesta fundamental que debería tener Radio Televisión Española. Y en cuanto a la financiación, yo soy de los que apuestan por la financiación mixta. Es decir, está muy bien lo que se está haciendo, pero yo apuesto por una financiación donde nos den, donde podamos emitir 1 minuto al menos de publicidad al día, perdón, a la hora, que nos permitiría ayudar, además, lógicamente, de conseguir también, por otro lado, patrocinios. Mi programa, por ejemplo, Emprende, volviendo al mismo, que es el que conozco bien, yo creo que cualquier ministerio, cualquier gran empresa estaría encantada de promover ahí un acuerdo publicitario que no solamente podríamos sacar dinero para el programa, sino para el canal 24 horas, para dotarle de más medios. O sea, que yo creo que esto se puede hacer un poco con la apuesta. En cuanto, señor Guijarro, a la política laboral, pues es cierto que hay gente que no tiene fijeza. También es cierto que hay que verlo desde todos los puntos de vista, que muchas de esas personas han entrado a dedo por un lado o por otro, que todo hay que verlo y que habrá que buscar la forma de que esas personas se conviertan en fijas, pero que se haga con un criterio, es decir, que se haga sin que estemos atendiendo a los intereses concretos de un partido político o de un sindicato que diga yo quiero meter a los míos. Para mí eso es fundamental. De hecho, yo estoy en contra casi todo de externalizaciones, excepto para el tema de oposiciones. ¿Por qué? Porque si la dejamos las oposiciones que se hagan dentro de Radio Televisión, cada uno va a querer meter su mano. Hay que conseguir que esto se haga desde fuera. Les estoy diciendo lo que siento, o sea que quizá no sea políticamente correcto, pero yo lo veo así. Y esto me vale lo mismo para un lado que para el otro. Esto me vale absolutamente para todos. Yo creo que hay que hacer oposiciones, hay que promover la carrera profesional y además teniendo en cuenta que tenemos que saber adaptarnos a los nuevos tiempos. Que si tenemos un chaval o una chica que es una crack en temas digitales, no le podemos tener llevando una carretilla. Hay que ser capaces de adaptarlo para que pueda ejercer un trabajo en el que pueda desarrollar su capacidad y su conocimiento. Eso para mí es fundamental. Entonces, tenemos que conseguir que haya más movilidad, que seamos más ágiles. Esto es como la universidad pública y las escuelas de negocios. La universidad pública le cuesta mucho trabajo adaptarse a las nuevas situaciones, y una escuela de negocios de hoy para mañana te hace un plan de negocios nuevo, un plan de estudios nuevo. Bueno, pues eso es lo que tenemos desde mi punto de vista que conseguir. Externalizaciones, estoy absolutamente en contra, a no ser que sean necesarias. Cualquier cosa que se pueda hacer en la casa se hará en la casa. De hecho, todos ustedes han recibido, probablemente hayan visto algunos de los vídeos que estoy publicando durante los últimos días en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y TikTok, donde cuento todas estas cosas. O sea, que es que yo luego no podría desdecirme y decir, no, eso no lo dije. Está grabado y muy difundido. Los contratos, la transparencia, por supuesto, los contratos deben ser públicos en la medida de lo posible y que lo permita la legislación, que yo ahí no puedo entrar si una empresa tiene que tener un contrato que no sea público por alguna razón. No lo sé. Habría que verlo. Por mí serán todos públicos. Y además, los sueldos también. Eso de que no se sepa cuánto gana un señor al que se ha contratado no me parece razonable, porque mi sueldo lo están pagando todos ustedes y todos los españoles, y eso es lo que tenemos que ir a conseguir. Luego, la manipulación. Aquí se ha manipulado toda la vida, no nos engañemos, se ha manipulado de un lado, se ha manipulado del otro. Cuando están unos gobernando, los que protestan son los otros, y cuando están gobernando los otros, los que protestan son los unos. Yo lo que propongo es que nosotros, los trabajadores, trabajemos como hay que trabajar y trabajemos con sinceridad, buscando la objetividad, que no existe. Esto es como la empatía. Tú no puedes tener empatía con una persona, aunque sea muy similar a ti. Puedes intentarlo, intentar ponerte en su lugar, pero no puedes tener empatía. Bueno, pues esto es igual. La objetividad hay que intentar buscarla, pero más que como objetividad, como honestidad. Yo creo que es eso. En cuanto al señor Espinosa de los Monteros de Vox, hay una pregunta que ha hecho a todos los presentes, que creo que a mí no me la ha hecho, no estoy seguro, pero se la voy a responder igual. Que si yo he hablado con partidos políticos, con todos, pero vamos a ver si esto es una elección política, ¿cómo no voy? No sé si me la ha hecho la pregunta, pero por si acaso lo digo. Yo he hablado con todos porque considero que todo el mundo tiene que saber lo que yo opino. Y a todos los partidos con los que me he reunido,
transmitido, que me he reunido con la mayoría de los que están aquí y con los que no es porque no ha sido posible, les he transmitido lo mismo. Durante mi presidencia no se va a manipular ni a favor ni en contra de nadie. Nunca, ni se va a demonizar a un partido político porque a una parte de la sociedad o a una parte de la actividad política no le guste. Aquí se va a tratar a todo el mundo con respeto, sean de izquierdas, sean de derechas, mientras respeten la ley lo vamos a hacer así. Hablaba usted del canal 24 horas, yo creo que debe emitir las 24 horas, que para eso se llama 24 horas, y hay que dotarle de medios. Ahora no los tiene, evidentemente no puede emitir, con lo cual yo creo que ahí también tendríamos que intentar conseguir que se emita y medios, lo que proponía antes de mi programa. Si en mi programa sacamos 1 millón de euros, podríamos sacarlo y me cuesta 100.000 hacer el programa, 200.000 al año, nos quedan 800.000 para el canal 24 horas. El canal internacional para mí es esencial, o sea, nosotros tenemos que estar dando la cultura española en todos los lados, creo que es fundamental. Y tenemos que transmitirla, y tenemos 5 canales. De hecho, mi programa también se emite a través del canal internacional. Y luego, los ingresos, repito, publicidad, 1 minuto de publicidad o incluso 2. Pero eso no lo puede decidir el presidente de la corporación, lo tienen que decidir todos ustedes. Más ingresos, tenemos, que se nos olvida, el Instituto RTVE. Nosotros tenemos, yo personalmente es un tema que he tratado bastante, los infoproductos, que no es más que vender productos digitales por Internet. Bueno, pues tenemos una capacidad de generar productos de este tipo tremenda. Ahí podríamos sacar, por un lado, beneficios o sacar un dinero, y por otro lado, transmitir nuestro conocimiento a nuestro mercado, que, perdónenme ustedes, para mí no es la BBC. La BBC es un ejemplo de alguna cosa. Alguien hablaba en la comparecencia anterior, no sé quién, de la PBS. Yo creo que es un buen ejemplo. No sé quién era de ustedes, pero hablaba de la PBS. Creo que es un buen ejemplo de lo que hay que hacer, precisamente. Pero no nos olvidemos que la BBC como ejemplo de alguna cosa vale, pero nuestro mercado no es la BBC, nuestro mercado es Latinoamérica, que son a los que nos podemos dirigir y a los que podemos tener influencia, porque me hablaban de la influencia de Radio y Televisión Española. Evidentemente tiene que tener influencia nacional y tiene que tener influencia internacional. La influencia internacional no la vamos a conseguir en Londres, no nos equivoquemos, y en Estados Unidos, en algunas partes, en las partes latinas, la vamos a conseguir en todo el mercado latinoamericano. Las productoras, estoy en contra de que se contraten productoras amigas simplemente por hacerle un favor a alguien, porque es un amigo de un partido o de otro, que aquí esto se lleva produciendo 20 años, que no es de ahora mismo. Luego me preguntan que hable de Rosa María Mateo, de la calidad de la... Perdón, que gestas se apañan muy mal para hablar. De la calidad de la programación. Yo ahí no voy a entrar. A mí nadie me va a escuchar nunca hablar mal de mi empresa. Nunca. En público, nunca. Yo creo que se puede mejorar la programación y se puede empeorar. Con eso lo digo todo. La audiencia, evidentemente estamos mucho peor que antes. Habría que ver por qué se produce esto y quiénes son los responsables. La situación económica, bueno, pues si tenemos un déficit del año pasado, creo que eran de 60 a 80 millones de euros, con eso lo digo todo. Un déficit sobre lo previsto. Y luego, la independencia y la neutralidad. Independencia, cuando estamos hablando de programas, fíjense qué sencillo es tener independencia a la hora de elegir los tertulianos. Esto es muy sencillo. Yo he estado hablando con una serie de matemáticos y me han dicho que con un simple logaritmo matemático se podría hacer que se distribuyesen los tertulianos de una forma más o menos independiente. Bueno, más o menos no, absolutamente independiente. Teniendo en cuenta la representación de los diferentes partidos políticos en el Congreso y en el Senado. Y con ese algoritmo te va a decir, este señor va hoy a la 1, mañana va al canal 24 horas, pasado va a Radio 1 y al otro a Radio 5, porque se nos olvida que Radio 5, Todo Noticias, está dando información constantemente. En cuanto al PP, me hablaba de la viabilidad de la empresa. Yo creo que es una empresa con mucha viabilidad, aunque si esto sigue así, yo soy de la opinión de que en 5 años Radio Televisión Española desaparece. No lo digo aquí por primera vez, se lo digo a todo el que me quiere oír, porque tenemos que ser capaces de dar el salto a la transición digital. Evidentemente, para eso tenemos que tener un presidente que sepa un poco de esto, o una presidenta. Alguien que no tenga una cuenta de Twitter, veo muy difícil que sepa lo que es una transición digital y cómo hacerlo. Y la producción propia, me preguntaba el PP, pues igual.
La producción propia, yo la apoyo totalmente. Estoy en contra de la externalización, a no ser que sea necesaria, que yo no digo que no. Pero claro, cuando hablamos de producción propia y de externalización, vamos a hablar también de los sueldos de esclavo que se le da a los trabajadores autónomos que trabajan con las licitadoras. Yo me he encontrado con casos de 50 euros que les pagan por coger su coche, irse a rodar, pagarse la gasolina, pagar la multa si no pueden aparcar, porque como no aparquen y no graben, les montan un pollo. Eso no se puede consentir en una radiotelevisión pública, sean trabajadores nuestros o sean trabajadores de fuera, porque todos los trabajadores tienen derecho. Adaptarse, me preguntaba también el PSOE. Bueno, pues sí, hay que adaptarse a los cambios, hay que hacer la transición digital. En esos libros que me he permitido traerles no están enfocados evidentemente a Radio Televisión Española, sino a la revolución digital, etcétera, etcétera. Ahí se habla un poco de todo, cómo adaptarse y cómo adaptar además al personal. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de personas, 6.400 trabajadores, que hay algunos que van a saber adaptarse y hay otros que no van a saber. Bueno, pues yo creo que hay que conseguir que nos adaptemos todos, porque yo tengo 59 años, a mí hay cosas que me cuesta trabajo. De hecho, hace 15 días me hice de TikTok. Para mí esto es un mundo. O sea, se puede imaginar, yo me pierdo, o sea, con lo de TikTok, de hecho, Instagram ya me cuesta, pues TikTok me pierdo, pero tengo que estar ahí porque tengo que saber de qué va todo esto. Y Radio Nacional, yo creo que Radio Nacional tenemos que conseguir, por un lado, que tenga más apoyo, más sinergias con Radio Televisión Española, pero si hay muchos programas que se puede grabar parte de esos programas y luego promocionarlos en Televisión Española. Tenemos que conseguir además en Radio Televisión Española tener un orgullo de pertenencia, que es que no lo tenemos, que hay enfrentado una parte con la otra, una cultura empresarial, adaptarnos al desafío digital, recordar, además tenemos que recordar, desde mi punto de vista, que nuestro mercado es Latinoamérica. Y el mercado hispano, no es la BBC ni similares. Luego, en Radio Nacional, bueno, pues los postes los tienen de pena, habría que arreglarlos, pero es que eso cuesta dinero, pues eso se puede conseguir también. Al final, el personal, tenemos que lograr que estén contentos, que trabajen a gusto y, sobre todo, transmitir la idea de que somos una empresa honesta y que no estamos manipulando. Pero para eso los propios trabajadores tenemos que ser capaces de llevarnos bien y no estar peleándonos unos con otros. Ya para terminar, solamente me gustaría recordarles que Radio Televisión Española no son solo los telediarios. Radio Televisión Española es Televisión Española, que tiene varias cadenas, Radio Nacional con varias cadenas, está la orquesta y coro, que parece que se nos olvida, que tenemos un bien cultural tremendo, que también se podría rentabilizar consiguiendo que las autonomías paguen sus viajes. O sea, no se trata de ganar dinero, pero sí que ya que la tenemos ahí, que lo utilicemos. Tenemos el Instituto RTVE, que yo creo que es una magnífica posibilidad de transmitir conocimiento y también de generar beneficios. Por supuesto, la web y toda la parte digital que se está haciendo últimamente. Yo, para terminar, les digo que yo no me presento al Consejo de Administración, me presento porque no me queda más remedio, yo soy sincero. Yo me presento a la presidencia de Radio Televisión Española. Yo solo les pido una cosa, que elijan al mejor, pero por favor, que a quien elijan sea mejor que yo. Solo les pido eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Romero Martín, por sus reflexiones y su intervención. Pondremos a disposición de los grupos parlamentarios la documentación que nos ha indicado que ha traído. Y aquí finaliza su comparecencia. Muchas gracias.